entregarle a Cristo sus corazones. Por ello vamos a recordar ahora, chicas, nuestros saberes previos respecto a proyectos de aprendizaje. Recordamos qué son los proyectos de aprendizaje. ¿Quién nos comenta? ¿Quién nos dice qué son los proyectos de aprendizaje? ¿Alguna idea? La semana pasada hemos corrido rápidamente para trabajar este tema. Vamos a colocarlo aquí. A ver, Elianita, te escuchamos. Maestra, buenas noches, compañeras. Bueno, proyectos de ¿Qué tal? aprendizaje son estas sesiones o clases, ¿no? Donde que uno o los estudiantes, tanto como los docentes, vamos a realizar a corto, mediano o a largo plazo, ¿no? Por eso son proyectos, dependiendo lo que va a durar nuestro trabajo. Ya, proyecto a Gracias. corto. Ya, a corto. A ver, vamos. ¿Alguien más otra idea? ¿Qué son los proyectos de aprendizaje? ¿Qué idea tienen del proyecto de aprendizaje? ¿Por qué trabajamos proyectos de aprendizaje? ¿De dónde surgen los proyectos de aprendizaje? Buenas noches. Hola, Rosalinda. Los proyectos de aprendizaje nacen de alguna situación o problema que le cause interés en el niño, ¿no? Si nosotros debemos observar a los niños siempre satisfacer sus necesidades e intereses y a partir de ello crear los proyectos. Por ejemplo, digamos, de la institución educativa y les interesa o tienen curiosidad sobre la tiendita, elaboramos nuestro proyecto de aprendizaje teniendo en cuenta un determinado tiempo, la duración, elaboramos las sesiones día con día que pueda despertar y absorber las capacidades que ellos puedan tener con respecto a ese tema de su interés. Muy bien. ¿Qué son los proyectos de aprendizaje? No, ahí tiene para googlear. A ver, chicas. No es hora de tomar el lonche, de lavar la ropa, ¿verdad? No es nada de eso. Hoy día tenemos trabajo, tenemos tareitas, tenemos una clase que desarrollar. Entonces, todas vamos a tenemos el tema. Entonces, me comenta, el proyecto, ¿cómo surge de una necesidad, de un problema, dice nuestra colega? Surge de esa necesidad, de ese problema para que... Maestra, buenas ¿Qué noches. pasa? Hola, Ide. Profesora, De una necesidad, ¿no? De acuerdo al contexto de la visión de los niños, de una organización y función de los intereses del niño, ¿no? Nace de De un los problema, de un interés del observados, niño. Los proyectos tienen una duración, ¿no? Una duración de 2 semanas a un mes, incluso algunos días más. ¿Para qué sirve un proyecto? ¿Para qué? Surge de la necesidad, pero ¿para qué sirve? ¿Por qué hacemos proyectos en el aula? ¿Por qué no hacemos solamente unidades de aprendizaje? Porque los proyectos, ¿en qué benefician a los niños? Al desarrollar el trabajo, ¿cómo? ¿Qué trabajo? ¿El trabajo cola? A desarrollar el trabajo colaborativo. ¿Qué más ayuda a hacer a desarrollar el proyecto? ¿Qué más desarrolla, chicas?
¿Están o no están, chicas? ¿Dónde están, por favor? Desarrolla sus competencias, mi. Ya, disculpa, es que no me va a salir y me está despidiéndose ya. Maestra, también ayuda a los niños, ¿no?, a desarrollar sus principales habilidades de Ajá, como liderazgo, pensamiento crítico, comprensión intercultural. desarrollar habilidades, pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el proyecto es una metodología activa o pasiva. Activa, ¿no, maestra? Ajá, es una metodología activa porque Activa. nadie está sentado esperando que el profesor lo desarrolle, esperando que el profesor diga, ahora vamos a desarrollar las siguientes preguntas y de forma literal. No, entonces es una metodología activa porque el niño está en constante movimiento buscando cómo desarrollar la problemática que se ha planteado a través de diversas estrategias, ¿ya? Entonces, por ello nosotros desarrollamos en el aula los proyectos de aprendizaje. Ahora, ya hemos recogido saberes previos y ahora vamos a seguir recogiendo saberes previos cuando observen este pequeño video que no responde al nivel inicial, ya, más es para el nivel, es un proyecto del nivel primario, pero muy interesante, ya que muchos de ustedes trabajan en las zonas muy alejadas de la capital o de la ciudad. Entonces, no me salió acá. Espérenme, chicas. La vez pasada me salió mal. Menos mal copié el título. Un ratito. Un ratito. Ya van a observar nuevamente. A ver, han dicho ya de... A ver, han dicho ya del verso, cómo crearon el verso, han dicho también cómo conformaron la palla, cómo se recogió se escogen las pallas y cómo crearon sus vestimentas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Cuántos días dura esta fiesta, no? ¿Quién hizo llegar la fiesta? ¿Quién hizo llegar la fiesta? Muy bien. Siguiente. ¿Quién ha traído la Virgen Mercedes? ¿Quién ha traído la Virgen Mercedes? ¿Ve? ¿Quién ha traído? Quinoa, apita, imakunaguanta, rurang kitiay. Quinoa, apita, rura, iskane, lang winar pur. Rabong winar pur, ten ora, pitpaso, taren, ora, ten Kunata ya chichiyarang? Gracias a Chechen, con la mesa, solo pague tus votos, costumbre, una especie de costumbre tan sabía mucho más una rucocún.
señora, le Buenos vamos a hacer días. una pregunta. Ya, ¿Qué sabes curar? arreglar varilla. ¿Cómo lo curas? Con todos brazos. Maipitata, millwata, tarinki. Tare, hay ratito, puna, pita, no me pulse, tare, atamos, y pulsa, Y mapata, miwa, allí, con rojo otra vez. Y mapata, miwa, allí. Para valorar ilustrada. Los niños de segundo grado han empezado, ¿no? Para ver lo que es la costumbre de la trilla, cómo se cosecha el trigo, cómo lo hacen crecer para que puedan obtener, para poder hacer siquiera su alimento del día a día. Ese sería Ahora coméntenme, ¿qué apreciaciones tienen respecto a lo que a lo que han observado? ¿Qué creen que han aprendido de este proyecto? ¿Cuáles son las ideas principales que tienen? A ver, las escucho. ¿Han observado el proyecto, chicas? ¿Qué les Maestra, pareció? ¿puedo opinar? A ver, Mariluz.
Mariluz y Rosalinda, creo. Sí, Sí, maestra, yo bueno, también levanté mi mano. Ya, hay sí, 4 también. compañeros que hemos saltado. Sí, visita. Buenas noches. Eh, sí, Miss, como podemos apreciar aquí en el video, se ve primeramente los niños realizando su proyecto relacionado a su costumbre, ¿no? El lugar donde ellos están habitando, cuáles son sus costumbres, de repente lo que es los platos típicos, el baile, ¿no? O las danzas, lo que le caracteriza a ese lugar, ¿no? Y sobre todo también aprendiendo lo que es su lengua materna, que es el quechua, ¿no? También se puede apreciar ahí. Realizan diferentes proyectos cada niño y el niño sabe o va conociendo cuál es su interés y necesidades, ¿no? Eso es lo que he podido yo apreciar, Anisita. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién más estaba? Rosalinda. Sí, mi opinión con respecto al video que hemos observado podría ser que, bueno, he observado que la profesora tenía como un proceso de cómo iniciar este proyecto, ¿no? Primero al inicio, ella ha negociado los posibles temas a trabajar, los posibles títulos que tendría, las posibles preguntas que tenían los niños con respecto a lo que querían investigar. Y es así, creo yo, que se debe iniciar, ¿no? Partiendo de, como ya había mencionado antes, de los intereses que los niños tienen para que ellos se puedan involucrar, ¿no? Y como se puede observar ahí también, que ellos desarrollaron su proyecto, siempre la Miss anotaba todas sus ideas y las desglosaba de acuerdo a lo que ellos necesitaban. Muy bien. ¿Alguien más? Maestra, yo, Aida Marilis. Maestra, yo también veo en el video, ¿no? Lo que es el proyecto. En el primer paso, la docente pide a los alumnos, ¿no? Que propongan preguntas, ¿no? Sobre el tema a investigar. Y segundo paso, los alumnos brindan propuestas a las preguntas y también se observa un yachaj, ¿no? El yachaj es una persona que sabe. Aquí en el campo, nosotros, por ejemplo, yo soy de Ayacucho. El yachaj es una persona que sabe de las costumbres, sabe de los cuentos. Por ejemplo, ahí se ve la milwa. ¿Qué es la milwa? Es la lana de la oveja, ¿no? Enseñan también qué es la milwa, qué es dice quinoa, de quinoa, ¿no? Quinoa apis, ¿no? Ahí enseña todas las vivencias que uno tiene en el campo, más que se ve una enseñanza en el campo, ¿no? De diferentes vivencias, tanto de costumbres, por ejemplo, dice la fiesta de la Virgen de las Mercedes, ¿no? En la Virgen de las Mercedes enseñan a hacer el pan, los niños hacen la preparación de pan para la fiesta patronal de Virgen de las Mercedes, ¿no? Y también la preparación de varios alimentos, ¿no? De platos típicos de la comunidad. Suma Hawái, dice, ¿no? Para que ellos vean, Suma Hawái es para que lo vean lo más lindo que de una vivenciación del contexto de esa comunidad, ¿no? No sé qué comunidad es, pero se ve, ¿no? Toda la vivenciación, tanto cultural, intercultural y costumbrística, ¿no? Donde se coloca, y también la maestra ve un video, ¿no? De información, ayuda a la traducción de la transcripción y mediante eso les enseñan, ¿no? Eso sería, maestra, lo que he visto. Es Muy una bien. investigación, Entonces, es ¿no? Ancash, ¿no? Las fallas son de Ancash, ¿verdad? Ancash, ¿no, Ya. maestra? Sí. Y es un Ajá, método, de ¿no? Para Ancash. Muy bien. valorar la identidad cultural desde la escuela, ¿no? Sí, maestra, eso es lo que he apreciado. Muy bien, gracias. Entonces, ahora, de todas las ideas que ustedes tienen, ¿qué competencias creen que han desarrollado? Porque eso de la etnografía, de las costumbres, de conocer su localidad, ha sido un pretexto. Es un pretexto para desarrollar, con lo que ustedes han dicho, que los proyectos desarrollan competencias, desarrollan capacidades, habilidades, destrezas. Entonces, ¿qué competencias creen ustedes que se ha ido desarrollando? A ver, la que haya levantado primero la mano. Marina, mis
Profesora, buenas noches, compañeros. Hola Marina, ¿qué tal? Personal social construye su identidad misma. Ya. Personal social construye su identidad. Ya, otro. Se comunica oralmente en su lengua materna, Miss. Muy bien, se comunica oralmente en su lengua materna. Otra. Otra competencia. También Miss resuelve problemas de cantidad porque está haciendo su pan. Miss, también podría ser convive, participa democráticamente en la búsqueda del bien común. A ver, vamos acá. Lo que una compañera me está conversando acá. Problemas de Construye su cantidad. identidad también. Problemas de cantidad. No, ¿por qué construye? Que me dice construye su identidad ya. El otro que me dijo convive. Convive y participa. Sí, convive y participa democráticamente. Ya, ¿algo más? Miss, indaga mediante métodos, lo que Muy debería bien, decir indaga así. mediante métodos científicos. Para construir sus conocimientos. Ujú. Entonces, miren, lo que nosotros queremos desarrollar en nuestros niños no es que aprenda a trillar, que aprenda a hacer el pan, que sí es importante para la vida del ser humano, pero no para aprender a hacer el pan, a sembrar, a hacer la trilla y otras cosas, sino desarrolla competencias. Porque las competencias no solamente son habilidades, también son ¿qué cosa? Son conocimientos. Entonces, estas competencias que se van desarrollando en el estudiante lo van a formar para desarrollar otras más complejas a posterior, ¿verdad? Entonces, miren qué bonito este proyecto de aprendizaje de la maestra en el campo. No pierde nada. La actividad ha sido contextualizada a su necesidad. Entonces, por eso nosotros ahora decimos, pues, que la profesora no puede venir ya con el tema o la dirección te puede mandar con temas generadores del mes que no responden ni a la necesidad, ni al contexto, ni a las fechas populares de un determinado lugar o pueblo, sino este proyecto de aprendizaje no es significativo, ¿no? Es uno más de lo que se hacía antes, ¿no? Un tema generador o una unidad, un proyecto de aprendizaje que diga, queremos un mundo contaminado, cuidando mi naturaleza. Es un título que el niño no lo ha creado. Es un título que la maestra lo ha forzado para que se pueda realizar. Entonces, muy bonita la experiencia. Muchos de ustedes trabajan en el campo. Miren, pueden entrar a YouTube, pueden buscar proyectos innovadores ganadores de FONDEP. Van a encontrar una variedad de proyectos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, continuamos. Y esta fue parte de la motivación, pero creo que esta motivación ha sido muy larga para invitarlas a seguir desarrollando proyectos en el aula y buscar información a través de los medios tecnológicos. Vamos ahora, la semana pasada hablábamos de los proyectos, pero yo mientras conversaba de los proyectos preguntaba, ¿ustedes saben qué es planificar? ¿Creen que los proyectos de aprendizaje se planifican? ¿Qué Sí, opinan? Miss. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es planificar? ¿Qué es para ustedes planificar? ¿Es el arte de qué? ¿Es el arte de imaginar? ¿Es el arte de diseñar determinadas secuencias? Hola Martita, a ver, te escucho. Buenas noches, mis y compañeros. Bueno, planificar yo lo entiendo como que hay que organizar, ¿no? Hay una propuesta, pero debemos organizar teniendo todo las herramientas para que se pueda desarrollar bien, digamos, se logre el aprendizaje de los niños. Y yo estuve leyendo lo que usted mandó. Ah, ¿se está leyendo? Muy bien, te felicito. Y había un comparativo de dos maestras. Que Ahora vamos a ver eso. Ahora justamente vamos a ver eso. Muy bien, Marta. Sí,
Más que todo eso, Miss, organizar, porque la otra maestra tenía también todo organizado, pero no lo había escrito, lo tenía en la mente. Entonces al final hacen como una reflexión de cómo los dos proyectos eran buenos, pero una se organizó y la otra no. Por eso le dije que planificar, me parece que la palabra clave es organización. Eso sería todo. Entonces, muy bien. Planificar primero es pensar en qué yo quiero hacer, qué es lo que quiero diseñar para una próxima actividad. Pero para planificar, entonces yo tengo que organizar mis ideas. O sea, ay, tengo en la cabeza que quiero hacer un cuento. Ya, voy a hacer el cuento, pero voy a llevar, no sé, voy a llevar una lámina gigante. Estoy organizando mis ideas todavía. Pero si llevo el cuento y lo llevo en láminas gigantes y no los pinto y si no le pongo un alto relieve, quizás no va a ser interesante para el niño. Y sigo en mi mente imaginando cosas. Está ahí divagando. Pero ese conjunto de ideas, de imaginación que yo tengo, lo tengo que organizar ahora secuencialmente. Tengo que organizarla ordenadamente para redactarlo finalmente y poderlo hacerlo en vivo, ¿no? Es decir, agenciarme del material, agenciarme de los recursos, agenciarme del material de escritorio, agenciarme del aparato tecnológico, es decir, agenciarme de todo aquello que yo redacté que era necesario para determinada actividad. Pero no solamente planificar es redactar lo que yo estoy organizando, sino digo ahora, ya planifico, pero mientras yo desarrollo esa actividad que he planificado, ¿cómo lo evalúo? ¿Cómo hago yo para saber si lo que planifiqué resultó o no resultó? Ah, ya, dentro de mi planificación, al final, en un acápite chiquito escribo, ¿no? Utilizaré, o en mi primera parte de mi planificador pondré, ¿no? Utilizaré el cuaderno de campo para ir registrando las acciones que realizan los niños de la planificación elaborada, ¿no? Es necesario también tener un instrumento donde yo pueda evaluar aquello que yo he planificado. Si yo no escribo, si yo no redacto aquello que visualizo, no voy a poderme darme cuenta si he planificado bien o he planificado mal o estoy a medias. Por eso esto de escribir, miren, lo que ustedes dicen, yo chapo la idea, disculpen la expresión, ¿no? Chapo la idea o cojo la idea más importante, porque con esto me estoy dando cuenta que ustedes sí están reconociendo, sí tienen ideas, sí tienen aspectos claves respecto al tema que estamos tratando. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Todo lo que ven en un niño lo tienen que escribir para darse cuenta si la planificación que ustedes están realizando a diario responde a la necesidad, responde a la competencia que estás desarrollando. Entonces, en la página 16 del diseño curricular de educación inicial dice pues que planificar es el arte de imaginar y diseñar procesos para que los niños puedan aprender, ¿no? Desde esta definición, la planificación de trabajo pedagógico permite la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello implica, ahí está lo que les decía, primero es pensar, diseñar, organizar. ¿Qué organizo? Organizo lo que les decían antes, los espacios, los materiales, todos los recursos que yo voy a utilizar para generar las condiciones necesarias del aprendizaje que el niño necesita desarrollar. Ahora, el planificar tampoco no significa ser egoísta. O sea, yo sé hacer bien mi sesión y entonces yo siempre lo hago yo y no presto yo porque todo es mío y yo. ¿No? Así como el proyecto de aprendizaje es colaborativo, planificar también debe ser, debe tener como característica en algún momento colegiado, ser colegiado, es decir, en una reunión después de la salida, juntarnos las profesoras de las tres de la misma edad, conversar, mira, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer aquello, a ver, yo voy a probar con lo que tú me estás diciendo, pero no es copiarme la planificación de mi colega, sino recoger la información que más o menos tiene cada una para alimentarme y poder planificar, ¿ya? Entonces se trabaja mucho en estos tiempos, estos trabajos colegiados, estos guías, ¿no? Muy importantes. Entonces, ¿para qué planificamos? Es una pena cuando uno va a algún salón y le dice, profesora, su planificador, no, me olvidé, no, todavía me falta imprimir, todos los pretextos. Pero aquí en su planificación no está lo que usted está haciendo en este momento, la lectura de estas imágenes. No es que lo tengo aquí, está guardado aquí y he puesto la parte más importante. No, planificar es expresar
secuencialmente qué es lo que yo voy a trabajar. O sea, no puede salir nada que no esté escrito en mi papel. Entonces dice, para tener claridad del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que implica construir criterios comunes con las que los docentes y el director del servicio educativo, sobre la base del análisis de los aprendizajes establecidos en el currículo nacional y el programa curricular de nuestro nivel, las necesidades e intereses de aprendizaje de nuestros niños, sus formas de aprender, así como las características de su contexto. Por eso planificamos. ¿Por qué? Porque si yo tengo niños de 3 con características distintas a las de 4, a las de 5, tengo niños de 3A y tengo niños de 3B con características peculiares, son de la misma escuela, de la misma comunidad, pero tienen características diferentes. Ah, no, he evaluado el primer bimestre, a pesar que son de la misma escuela, de las mismas edades, han salido con resultados distintos. Entonces es necesario abordar con una planificación que responda a esas características. Para eso planificamos. Para que los aprendizajes que los niños reciben realmente sean efectivos, ¿no? Y sean de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, es importante, chicas, planificar. Planificar no es sentarse y copiarme no sé, del Google, de la amiga, y si le cambio esto o aquello, no. Planificar es pensar mucho sobre las características que tiene mi grupo y en relación a eso, ¿a qué competencia voy a apuntar? Ah, ya, voy a apuntar a la misma competencia del 3 años A, yo soy B, y yo la misma competencia del 3 años A. Sí, voy a apuntar a la misma competencia, pero la voy a hacer menos o más o mucho más compleja. ¿Ya? La actividad tiene que ser quizás más retadora o menos retadora. Mire, eso es lo que nos decía nuestra amiguita. No se ve bien porque es de librito. Si ustedes abren su chat, porque ahí lo tienen, vamos a ver que está en la página. ¿En qué página está amiguita que leyó? Mari creo que leyó. 9, soy Marta. Marta, en la página 9. Si ustedes me acompañan en la lectura, porque quizás no van a ver, no se aprecia bien el PPT, pueden abrir la página 9 del manual que les he enviado. Miren, vamos a leer la primera situación. Elena es docente del grupo de niños del aula de 5 años. Ella se ha dado cuenta de que sus niños observan con mucho interés las hojitas que caen del árbol que está en el patio de la escuela. Ellos las recolectan y se preguntan con frecuencia por los colores y tamaños de sus hojitas. Elena recoge sus intereses y piensa en las competencias que podría desarrollar si surgiera algún proyecto con base a este interés. Se le ocurren muchas ideas, pero se detiene y decide tomar su cuaderno para escribirlas. La docente ha registrado los intereses de sus niños, ha identificado las posibles competencias por desarrollar. Con esta claridad, decide proponer a los niños una salida al parque y de esta manera observar por dónde va el interés de los niños, a qué preguntas podría propiciar el desarrollo de un proyecto relacionado con las hojas de los árboles. Para ello, se organiza y planifica un conjunto de acciones que le permitan llevar a cabo la salida, solicitar el permiso y pedir ayuda a los papás, seleccionar el parque al cual irán los niños, anticipar a los niños los acuerdos para cuidarse y el propósito de la salida, prever los materiales necesarios para recolectar y observar las hojitas de los árboles y registrar lo observado. Miren lo que está haciendo la docente. Desde que salió con los niños se ha dado cuenta de muchas cosas y ya está agenciándose de las cositas que necesita para hacer la visita. O sea, está muy atenta a todo. Esa es la maestra de inicial, muy atenta a todo lo que está surgiendo. No vamos a leer la situación 2, vamos a seguir con la situación 1. Antes de la salida, recuerda a los niños el objetivo de la salida, anticipando los cuidados que deberán tener entre todos. Tomaron algunos acuerdos. Además, Elena coordinó con las familias para contar con su apoyo durante el recorrido. También organizó los grupos de salida, 5 grupos de 4, cada niño acompañado de un adulto. Con respecto de las acciones a realizar durante la salida, los niños sabían lo que tenían que hacer, recolectar hojitas caídas para observar sus formas y colores y registrar mediante un dibujo lo observado. Ya está en la salida. Ahora, durante la salida, los niños se dirigieron al parque organizados en grupos. Se sentían emocionados y con ganas de sacar
sus recipientes y lupas para recolectar las hojitas del parque. Luego Elena los invita a dibujar lo observado y puso a su disposición los materiales que había llevado. Después les dio un tiempo para jugar en el parque y terminado el juego retornaron a la EA. De regreso a la escuela, los niñitos guardaron en el recipiente las hojitas que habían recolectado. Por turnos, la docente los acompañó para que se laven las manos. Luego los convocó para dialogar sobre la salida al parque. Cerró la actividad comentando que al día siguiente continuarán dialogando sobre lo que más les llamó la atención al recolectar y observar las hojitas que habían traído del parque. Ya. Ahora vamos a leer la situación 2. Ella es la otra maestra, ya no es Elenita, sino es Carmen. Carmen es una docente del grupo de niños del aula de 5 años, miren la misma edad. Ella se ha dado cuenta de que sus niños observan con mucho interés las hojitas que caen del árbol, que están en el patio de la escuela. Ellos las recolectan y se preguntan con frecuencia por los colores y tamaños de las hojitas. Carmen piensa en lo que podría hacer con los niños. A partir de ese interés se le ocurren algunas ideas que no las escribe, pero tiene las ideas en la mente. Finalmente, decide que salir al parque sería una buena oportunidad para que los niños observen elementos de la naturaleza. Para ello solicita el permiso a los papás. Con respecto a las actividades que propondría a los niños, ella piensa que estas podrían surgir de momento durante la visita al parque. Antes de la salida, Carmen se olvidó de anticiparles a los niños el propósito de la salida al parque. Ella organizó la salida con la auxiliar, asumiendo que entre los dos acompañarían a los niños. Durante la salida, la mayoría de los niños querían estar con la docente y no con la auxiliar, lo que generó dificultades en el campo. La docente elevó el volumen de su voz para que los niños la escuchen, y en ese momento los distribuyó en grupos. Cuando llegaron al parque, los niños se dispersaron en diversas acciones. Algunos querían ir a los columpios que estaban al otro lado del parque, otros empezaron a jugar a la chapada. Ella intentó convocarlos, pero no pudo. Sin embargo, les pidió que vieran todo lo que había en el parque. Algunos le pedían dibujar, pero no había llevado ni hojas, ni lápices, ni nada. Se echaron en el pasto y observaron los animalitos de la tierra. Los niños pedían las lupas, pero no había llevado. Los niños evidenciaron mayor demanda de la maestra y ella decidió que lo mejor era regresar a la escuela. De regreso a la escuela, los niños estaban alborotados, algunos enojados porque no habían podido jugar en el parque. La docente intentó cerrar el día convocándolos, pero el clima en el aula se puso tenso porque se acercaba la hora de la salida y los niños no se habían aseado. La salida fue un poco complicada ya que no hubo un tiempo para que los niños organicen sus cosas. Imagínense, a ver, miren, dos situaciones con las mismas edades, con la misma maestra, o sea, con las maestras del nivel inicial, ambas con el mismo título. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué estuvo mal? ¿O qué estuvo bien? ¿Qué opina? Marta. Profesora, ahí justamente la profesora, como le reitero, tenían la misma iniciativa, ¿no? Pero en la profesora Elena hubo el acierto de la planificación, es decir, ella siguió el orden de una planificación, más la profesora se complicó con los tiempos y con no prevenir a los niños, decirles las cosas antes, como lo hizo la profesora Elena, ¿no? Es por eso que al final ella, digamos, no pudo lograr mucho porque no planificó de una manera, no previó y planificó de manera adecuada. Eso sería todo. ¿Esa situación 2 se parece a la vida real? Sí, Miss. Así terminan muchas veces los niños, ¿verdad? Sí. Cuando la maestra no ha planificado las acciones como corresponde, los niños terminan alborotados. ¿Por qué? Porque la maestra lo primero que tiene que hacer antes de salir a cualquier sitio o de empezar una actividad, lo primero que tiene que enunciar al niño, ¿qué es?
¿Qué es lo que le debe anunciar a los niños? El propósito. Tenemos que marcar bien el propósito. El día de hoy, niños y niñas, vamos a visitar o vamos a hacer diferentes recorridos por la comunidad para visitar un parque que se encuentra muy alejada de la escuela. Primero iremos por, no sé, por el camino tal, y llegaremos a recoger las hojitas. Mi propósito ya está respondiendo a matemáticas, porque le estoy diciendo que vamos a hacer un recorrido por los diferentes lugares del parque. No estamos haciendo desplazamiento, movimiento y forma. Porque vamos a ir a recolectar hojitas de diferentes tamaños y no sé qué. Ya, mi propósito tiene que estar establecido. Cuando yo le digo el propósito de manera ordenada, ya en su lenguaje, en su nivel, en su edad, el niño mentalmente está organizando, está jerarquizando la idea que la maestra le está dando. Es decir, mi maestra me va a sacar a la puerta, me va a llevar al frente y luego dice que haga esto y finalmente vamos a hacer esto. Chicos, y finalmente vamos a terminar dibujando aquello que nos gustó o cómo fuimos o cómo hemos recorrido para llegar a ese parque. Pues el niño ya tiene la idea, inclusive sabe que va a dibujar al final. Si sabe que va a dibujar y la maestra ya anunció el propósito, entonces, ¿qué tiene que tener la maestra? Tiene que tener todos los materiales necesarios para que se desarrolle ese propósito. Pero si la maestra de la situación 2 no tiene el propósito bien establecido, no ha planificado, no ha pensado cómo lo va a desarrollar, entonces el niño va a andar disparado por diferentes lugares. ¿No? No está organizado mentalmente, no sabe lo que sigue, entonces va a hacer lo que quiere. Por eso es importante que la maestra pueda planificar, organizar, como decía el PPT anterior, organizar los materiales, organizar los espacios, organizar los tiempos. Porque nosotros le decimos al niño, antes de ir, vamos a llevar esto. Después, durante la visita, vamos a hacer eso. Y después, cuando regresemos, ya estamos organizando hasta el tiempo en el niño en su esquema. Antes, durante y después, y finalmente, o vamos a concluir finalmente, y le estoy aumentando palabras inclusive a su vocabulario. Entonces tengo que aprender a organizar al niño sus ideas para que pueda realizar las actividades que yo me he planificado, ¿no? Miren, acá la maestra ha planificado, ella supuso, ella lo pensó, no lo apuntó, pero ella infirió que iba a pasar algo así. Y los niños andaron disparatados, y durante la visita, pues como no había una organización de la actividad bien hecha, los niños querían ir al juego, y como no fueron al juego, la maestra levantó la voz y regresaron al aula, enojados, fastidiados, a fastidiar a su maestra. En cambio, aquí de seguro que la maestra, y finalmente, cuando ustedes concluyan el dibujo, les voy a dar un tiempo para que jueguen en los columpios de ese parque. Se dan ese gusto y regresan ya calmados. Entonces, estos niños de 3 hasta 5 años van a ir siempre, van a vivir de forma organizada en los trabajos que ellos realicen. Todo dependerá de la planificación que realice la maestra. Inclusive, mira, la maestra, antes de salir, ¿qué tiene que hacer? Dice, con la directora. ¿Qué tiene que presentar? Su gestión de aprendizaje, necesita. Claro, su sesión de aprendizaje. ¿Pero qué le presenta a la maestra para poder salir? Un permiso. Un permiso, y el permiso no lo inventa ella. Por eso se llama actividades provocadoras, pues. Un día ella caminó de casualidad con los niños y vieron las hojitas y todo lo demás. Entonces los niños regresan al siguiente y le dicen, chicos, he visto que ustedes ayer fueron al parque y cuando fuimos, yo observé que ustedes estaban cogiendo hojitas. Sí, yo también. ¿Y les gustaría volver a ir? Sí, por favor. Entonces, ¿qué les parece si elaboramos elaboramos un permiso a la directora para decir que vamos a visitar el parque? Entonces, nuestro propósito del día de hoy es escribir un permiso a la directora para visitar el parque de nuestra comunidad. Entonces, ya les dije mi propósito. Ese va a ser mi primera actividad. Vamos. Y finalmente, cuando esté escrito este permiso, vamos a llevar a la directora. Y vienen y entregan su permiso. Al día siguiente ya viene la misma con su segunda actividad provocadora y es la visita al parque.
de la visita que ha tenido al parque, regresa al día siguiente y conversa sobre esta visita, porque a veces no alcanza el tiempo. Y recién en una asamblea conversa y le dice, chicos, después de la visita del día de ayer, nuestro propósito del día de hoy es conversar, dialogar, levantando la mano, usando un buen tono de voz, respetando a mi compañero, las ideas que hemos tenido acerca de la visita al parque. Y finalmente escribiremos en un papelote las ideas que ustedes me propongan. Entonces el niño ya sabe que va a conversar, que va a dialogar y luego vamos a hacerlo en un papelote. Estoy trabajando comunicación oral. Y sería conversan, dialogan, hacen sus preguntas que quieren aprender, más o menos las ideas, y al día siguiente dicen, chicos, ya tenemos las ideas más importantes que ustedes quieren aprender de esta visita. Y ahora, ¿qué nombre tendría nuestro proyecto? Entonces, nuestro propósito del día de hoy es crear un nombre a nuestro proyecto a través de la elección, a través del voto podría ser, ¿no? Finalmente, contaremos cuántos votos ha obtenido el nombre del proyecto elegido. Matemática o convive. Pues el niño ya se organiza mentalmente. Por eso es que utilizamos, ¿qué cosa? Utilizamos, ¿cómo se llama esto? El organizador del tiempo, ¿verdad? Ponemos ahí el dibujito, como si fuera el reloj, porque ellos no saben ver el número. El reloj, no saben ver los números, el minutero, el segundero y todo lo demás, pero sí leen las imágenes y a través de las imágenes se van dando cuenta de cómo el tiempo va transcurriendo y van esquematizando en su cabecita los tiempos, ¿no? Saludar, las permanentes, el juego libre, la línea del tiempo, me estaba olvidando, tener la línea del tiempo. ¿Algo que quisiéramos acotar? ¿Tienen claras ya las ideas? Sí, pero ahora hay que No es ponerlas, difícil, ¿verdad? hay que ponerlas en práctica.
Disculpen, se me fue el internet, qué raro, nunca me ha pasado algo así, por muchos minutos. Disculpen. Y eso de que tengo inalámbrico todavía. Ay, perdón. Bueno, chicas. Entonces, en las dos situaciones, la docente Elena actuó correctamente, describiendo las situaciones que iba pasando en el día a día. Más la docente Elena presumió que podría suceder algunos hechos que ella había previsto, pero lo había previsto en su mente. Y la mente es muy frágil y olvida muchas cosas. Es mejor escribir, ¿ya? Entonces, la semana pasada habíamos visto los procesos de la planificación, la DONA, los tipos de planificación que existen. Habíamos observado incluso hasta aquí, creo, hasta las fases del proyecto, la planificación del proyecto, la elección del proyecto. Aquí nos quedamos. Los tipos de proyecto. Y hoy queríamos trabajar con ustedes. O sea, hasta ahí terminamos el proyecto. Recuerden que este es un curso de práctica e investigación. Entonces, no vamos a hacer al detalle, porque esto ustedes ya lo han visto en ciclos pasados. ¿Ya? Estamos haciendo un recordar, porque van a empezar ustedes a planificar para este 9º ciclo las sesiones de aprendizaje para su práctica. Pero deberían también planificar un proyecto con los niños si es que la escuela les permitiese. Sería hermoso, ¿no? Las que trabajan, empezar a hacer la práctica de la organización de un proyecto de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, todo proyecto de aprendizaje, como ustedes mismas han visto, surge de una necesidad de un aprendizaje, y luego nosotros esta necesidad de aprendizaje lo convertimos en situación significativa. La primera parte del proyecto de aprendizaje, que es la que corresponde a la planificación de la docente, es la situación significativa. ¿Y qué es la situación significativa? La situación significativa es una condición generada intencionalmente por la docente, o sea, es la docente la que escribe, que tiene la característica de ser retadora o desafiante para el niño. No puede ser una cosa muy fácil. Las situaciones de aprendizaje que generemos deben en lo posible movilizar no solamente habilidades cognitivas, es decir, de conocimiento, sino también recursos afectivos, actitudinales. Hay que considerar que los retos planteados pueden ser alcanzados por los estudiantes poniendo el límite de sus capacidades, ¿ya? Esto de situación significativa no es que nazca solamente del esquema de un proyecto, que es necesario que esté redactado en el proyecto, sino que está dentro de la resolución viceministerial número 094 del 2020, quien señala que la situación significativa debe de describir contextos específicos en la que el estudiante se encuentra. Contextualizar sus necesidades, contextualizar sus vivencias. Ya, chicas, entonces la situación significativa no es solamente colocar los niños de 3 años del aula verde, han salido al parque y quieren conocer las plantas, por ello nosotros en este proyecto haremos visitar a los niños los parques. No es eso, no es la descripción de una actividad como una narración de un cuento, no, sino que la situación significativa tiene sus propios elementos, porque a partir de esa situación significativa van a ser en sí todas las actividades que se desarrollen durante el proyecto de aprendizaje. Miren, la situación significativa no solamente nace de la necesidad, sino también de un problema que pueda estar pasando este lugar, de un problema que pueda estar viviendo el niño, ¿no? Por ejemplo, el problema de la desnutrición, el problema de la falta de alimentos saludables con loncheras inadecuadas, el problema de la crecida de un río, el problema de falta de alimentos para el ganado de la familia, etc. También puede surgir. También de hechos o fenómenos de los huaicos, de los diluvios, de los tsunamis, ¿no? El niño tiene esa necesidad de saber, de conocer qué sucedió con esta parte alta que era tan bonita y tan verdosa y de repente cayó. Y es un hecho, es un fenómeno que el niño necesita o quiere o desea aprender. De las potencialidades que tenga un lugar, no solamente de cosas tristes.
puede ser un lugar productor de aceituna, de uva, de papa, de ganado ovino, porcino. Entonces ellos quieren saber cómo sucede estas cosas. ¿Por qué hay tanta producción? De intereses y necesidades de nuestro propio problema, de nuestro propio medio ambiente, ¿no? De la basura, de la acumulación de desperdicios en los elementos naturales que Dios nos ha regalado, como el mar, como los ríos, como los bosques, etc. Entonces la situación significativa se da en diferentes situaciones reales, ¿ya? Que el niño necesita o desea aprender. Hasta ahí estamos comprendiendo. La cosa es que lo entiendan, chicas. ¿Están, chicas? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? Miss. Sí, gracias. Sí, profesora. Gracias. Ponerlo Bien. en Ajá, entonces la situación significativa debe responder a los intereses y necesidades de los estudiantes. Debe despertar el interés de los estudiantes para generar aprendizajes. Puede ser experiencias reales o simuladas. ¿Por qué simuladas? Estas son las experiencias reales, ¿ya? Pero también pueden ser simuladas. ¿Cuáles podrían ser simuladas, chicos, que ya no existen, pero que los niños siempre tienen esa necesidad de querer saber cómo son y por qué fueron y dónde aparecieron? ¿Qué situaciones Los simuladas? dinosaurios, profesora. Dinosaurios. Sí, Uy, ellos sí. fascinados por los dinosaurios. ¿Qué otra situación simulada puede haber? A ver, pensemos. Los insectos. Los insectos son reales, ¿no? Los dinosaurios no son reales, no sabemos si existieron, dice la historia que sí. Otras acciones simuladas, situaciones que sean Los unicornios puede ser. los, existe la luna, los espacios, los satélites, pero pueden ser situaciones simuladas de necesidad de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo viajar a la luna? ¿Cómo En viajar? el lobo, Miss. Extraterrestres, ¿Cómo? Miss, puede ser. Uy, puede ser, es que alguien escuchó, no sabemos. Entonces, el niño va a venir con tanta curiosidad con algunos temas y el resto del grupo va a coger el tema que le ha traído y quizás va a ser de su necesidad y nosotros vamos a tener que absorber esa situación, ¿ya? Además, no solamente son situaciones simuladas, situaciones reales. Estas situaciones o experiencias reales también pueden ser lúdicas, ¿no? ¿Cómo jugaban sus papás antiguamente? ¿Cuáles eran los juguetes favoritos de sus padres? ¿Serían igual que al que usan ahora actualmente? Entonces, también podrían ser situaciones reales o vivenciales, ¿ya? Entonces, puede haber muchas situaciones que permitan que se desarrolle o se describa una situación significativa, que constituya un reto para los estudiantes. Porque si nosotros hacemos un proyecto de aprendizaje en la cual dice, se ha observado que los niños traen loncheras, no traen loncheras sanas, solamente traen chatarras. Por eso en este proyecto le vamos a enseñar que el niño traiga loncheras saludables. ¿Es retador, chicas? A ver, ¿qué piensan ustedes? Es una actividad retadora que entonces que los niños aprendan a traer loncheras sanas. O que los niños traigan loncheras sanas. El niño sabe, los niños de 3, 4 y 5 saben cuáles son los alimentos buenos y cuáles son los alimentos malos. ¿Saben ellos o no saben? ¿O Sí, necesitan todavía que tú les enseñes estos son buenos y estos son malos? Con tantos medios de comunicación que ahora, con tanta tecnología, con el celular que están ahí, con el que sale en internet y con lo que ven en la tele, que son LED, no sé qué cosas son los televisores ahora, los niños tienen la información al minuto. Ven los dibujitos animados cuando el perrito, el gatito le dice, la manzana es rica, el caramelo no. Pues ellos ya saben, eso no sería una actividad retadora. Pero es necesario que el niño aprenda a consumir alimentos sanos. Entonces, viendo la necesidad, no, los niños durante las actividades han observado que traen alimentos no saludables y muchos de ellos han conversado o dicen en reunión, dicen en las actividades, que están trayendo cosas que me pueden enfermar.
Por ello, en este proyecto de aprendizaje, los niños elaboran, ¿qué podrían elaborar, chicas? Para que no sea, aprenderán a ver, a conocer cuáles son los alimentos saludables. ¿Qué podría ser mucho más retador que aprendan a ver cuáles son los alimentos sanos o malos? Que elaboren qué cosa. Que preparen recetas. Que preparen recetas, que elaboren recetas. ¿Sí o no? Que elaboren pequeños alimentos en el aula con productos de su comunidad. Porque a pesar que viven en la sierra, tienen la quinoa, tienen la macha, tienen el trigo, pero no, ellos prefieren la hamburguesita, la papa frita, el huevito frito. Y no valoran aquello que tienen en su comunidad. Entonces, con este proyecto, los niños aprenderán a elaborar pequeños alimentos en base a sus productos de su comunidad, aprovechando así el desarrollo de la competencia. ¿Qué competencia? Problemas de cantidad, porque contarán, medirán, pesarán los alimentos para su preparación. Además, escribirán a su manera los diferentes nombres de los alimentos para elaborar un recetario. Asimismo, indagarán sobre los alimentos que tienen dulces amargos, agrios, no sé qué. ¿Se dan cuenta que cambia ya la situación? Que se hace mucho más compleja la situación significativa, y esa complejidad va a permitir que haya diferentes actividades en mi proyecto. Pero si yo hago que solamente diga, conocerán los niños cuáles son los buenos alimentos y los malos alimentos que deben traer su lonchera, vas a estar tú jalate de los pelos. ¿Y qué más hago mañana? ¿Y qué más hago mañana? Y mañana no vamos a saber cómo jalar el cronograma de actividades. Pero si tú lo haces retador, mañana harás cómo pesar las verduras, cómo pesar las frutas, de dónde se origina la quinoa, de dónde es el otro, cuáles son las características, en qué lugares cosecha. O sea, va a haber un montón de actividades que tú vas a ir desarrollando en tu proyecto. Entonces, la situación significativa tiene que ser retadora. Como en acá, miren. Mira, vamos a leer este ejemplo, dice. En nuestra institución educativa se ha observado la constante inasistencia de los estudiantes por motivos de salud. Y en invierno, la mayoría falta. Uno de ellos son los cambios atmosféricos que hacen que cambie el clima. Asimismo, se observa el consumo de alimentos procesados. Miren, el clima y los alimentos procesados. Encima que hace frío, las mamás siguen mandando yogur, siguen mandando fruguitos, siguen mandando cereales y cosas endulzadas, ¿no? Y se enferman. Pero basta que vaya al baño y se moje un poquito, hacen todo un escándalo. Que mi niño se fue mojado, que mi niño no le miraron. Pero ella lo está matando más que nosotros, porque le está dando alimento que no es bueno para la estación en la que estamos, provocando también bajas defensas y propensos a adquirir enfermedades, es decir, perjudicando el buen desarrollo físico y psicológico de los niños, así como los hábitos alimenticios en la familia, que son trascendentes en el desarrollo integral de nuestros niños. Con esta realidad nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo cuidamos nuestra salud para estar sanos? ¿Cómo cuidamos nuestra salud? No comiendo cosas malas, ya me estoy respondiendo. ¿Qué consecuencias pueden traer a nuestra salud estos alimentos? ¿Qué consecuencias? Enfermarme, darme diarrea, darme tos, no sé qué. ¿Y cómo afecta a nuestra salud los desastres naturales? Acá se equivoca. Acá se... ¿Y cómo afecta a nuestra salud los alimentos no naturales? Sería, ¿verdad? Entonces, tiene que haber preguntas retadoras. Si son preguntas fáciles de responder, no va a ser retador. Acá hay otro modelo, he sacado algunos más. ¿Cómo elaboramos una situación significativa? Mira acá está. Nos alimentamos correctamente. Los estudiantes del primero de secundaria, Reina de Chimbote, se encuentran en pleno proceso de crecimiento y se hace necesario que conozcan la necesidad de una buena alimentación. Para ello es necesario prevenir enfermedades y llevar una vida sana. Frente a esta situación, ¿cómo podemos saber qué tipos de alimentos nutritivos consumimos con mayor frecuencia? Para ello elaboraremos una tabla de frecuencia, hacemos un gráfico de barras, está trabajando matemáticas aquí en secundaria, y las medidas de tendencia central.
¿Qué ocurre si consumimos menos de lo necesario de cada uno de estos alimentos? Para ello trabajaremos con los números racionales. ¿Cómo saber la cantidad de calorías que necesitamos consumir? Para ello formulamos y resolvemos una ecuación lineal. Miren, frente al reto que yo me planteo, tengo que darme cuenta qué competencias voy a ir desarrollando dentro de mi proyecto de aprendizaje, ¿ya? Y así ustedes van a encontrar acá otros modelos de situación significativa. Acá tengo otro. Hasta aquí hay varios modelitos de situación significativa que ustedes van a tener en cuenta cuando desarrollen la planificación de la docente en el proyecto de aprendizaje, ¿ya? Tiene que tener el sujeto, el contexto, alumnos de 3 años, del aula verde, de la institución educativa tal, planteo la problemática, la causa, el efecto o la oportunidad, y le doy una respuesta pedagógica. En esta respuesta pedagógica debe estar planteado el reto. Hasta ahí, al menos algo de lo que es una situación significativa, chicas. Si estuviéramos en la presencialidad, nos sentáramos de grupos de 4 y elaboráramos una situación significativa por cada grupo. Pero lo vamos a hacer ahorita, como tarea para la próxima semana. Bis, tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una consulta a mi cita? Disculpe. Sí, puedes. Miss, yo tengo una pregunta. En la anterior situación significativa que nos puso un ejemplo en la primera, por ejemplo, usted nos indicó en esa del clima, que los niños se han enfermado y que los papás no están tomando conciencia, les envían alimentos con edulcorantes y eso, Miss. En una situación significativa puede haber 2 a 3 problemas o tenemos que trabajarlo. Por ejemplo, en esta situación estaba lo que... ¿Me escucha, Miss? Sí, sí te escucho. Sí te escucho. Allá. En esta situación significativa habían 2 problemas. Uno era que eran por los cambios atmosféricos, había un cambio de clima y los papás estaban, ese es uno. Y siguiente era de que los papás no tomaban conciencia y les estaban enviando alimentos. Cuando hacemos una situación significativa, tenemos que tratar de generar resolver ese problema, tratar de resolverlo, ¿verdad? En este caso, con respecto a lo que es, en una situación si hay 2 problemas que tenemos que trabajar. No, es uno solo, sino que Solo lo que está uno solo. relacionando, claro, aquí está relacionando los problemas atmosféricos, la falta de los alimentos que no son buenos para la salud de sus niños, están afectando finalmente qué cosa, su crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos resolver nosotros el problema de esa falta de esa falta de crecimiento, digamos, ¿no? O de esa falta de una buena salud? ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿No? Entonces, ¿Cómo solo podríamos hacer? abordamos un problema para Un resolver. solo problema. Aquí, estos de aquí son ejemplos más que todo para el nivel primario y secundario. Pero nosotros en el nivel inicial, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, los niños han observado una hormiga en el jardín, ¿no? En nuestra institución educativa, en el aula de 3 años, los niños, salieron por el patio de la escuela y encontraron en el área verde unas hormiguitas que caminaban. Podría ser, ¿no? Los niños observaron con detenimiento y se dieron cuenta que éstas ingresaban dentro de un hoyo. Frente a esta situación surge la pregunta de los niños: ¿por qué se esconden las hormiguitas dentro de un huequito? Esta situación generó en ellos varias incógnitas, ¿no? Varias incógnitas respecto a la vida de los insectos. Por ello, en el siguiente proyecto de aprendizaje, tenemos los siguientes retos. ¿Dónde viven las hormigas? ¿Por qué las hormigas se esconden en los hoyos? ¿Qué
encuentran las hormigas dentro de los hoyos? Son difíciles, ¿o no, chicas? Son difíciles. ¿Qué encuentran ahí? ¿Por qué se meten? Sí. Son retos. Entonces, ¿no? Frente a esta situación, frente a estos retos, los niños desarrollarán la indagación y el registro de la información. Además, desarrollarán la competencia o desarrollarán los desplazamientos de adelante hacia atrás, arriba hacia abajo, no sé, y buscarán información en textos escritos, en diversos textos escritos respecto a los insectos. Entonces, ya estoy diciéndole qué competencias son las que voy a desarrollar frente a la necesidad de saber por qué se ocultan las hormiguitas. Y como producto final tendremos, no sé, tendremos un insectario en el aula, elaboraremos un libro Un álbum, un muchas. álbum de las hormigas, el camino, pero no un álbum de hormigas, de insectos, porque ellos están solamente planteando a las hormigas. Entonces, elaborarán la historia de las hormigas, cómo se desarrolló su proyecto, finalmente será su producto, ¿no? Porque un día investigarán cómo era la hormiga, dibujan, y lo pegan en su librito. Al otro día quizás están yendo por el patio y están viendo el huequito y dibujan la hormiga dentro del huequito. Día 2. Al tercer día, los niños quizás salen con las lupas y encontraron que las hormigas debajo de allá había mucho arroz, no sé qué, dibujan lo que encontraron. Y van registrando todos los días, o cada 2 días, un dibujo respecto a su descubrimiento y su producto final va a ser ese, el libro de las hormigas. Y quizás el último día, en una de las sesiones va a ser, ¿qué nombre le ponemos al libro? Y ellos eligen. El libro oculto, el libro de los huecos, las hormigas, no sé. Se dan cuenta que solamente es crear y recrear en nuestra mente situaciones. Entonces, esa es la situación significativa. ¿Ya? Yo creo que con ese ejemplo se ha entendido un poquito más. Entonces, vamos a formar grupos. ¿Cuántas somos en total, Mariluz? Ahorita solamente hay 22. ¿Están dispuestas a plantearles el siguiente reto? ¿Pueden elaborar para la próxima semana un ejemplo de situación significativa sin copiar? Sí pueden leer diferentes textos, pueden entrar a inteligencia artificial, pueden ver los ejemplos que les he mandado, pero traten de no copiar, sino de guiarse, ¿ya? Que tengan preguntas retadoras. Desean desarrollar la tarea porque, miren, la primera reunión que tuvimos con nuestra coordinadora nos decía, no les dejen muchas tareas porque las chicas a veces se cansan, ¿no? Pero es necesario, si no hay la práctica, no se puede ir aprendiendo. Sí, Ya. Entonces, muy bien. Entonces vamos a formar. ¿Cuántos grupos puedo formar? ¿De cuántos integrantes sería mi cita? No, a ver, son 24. Acá hay 22. 22, 4 por 5, 20. 4 grupos de 5 se reúnen a través de un Meet, de un Zoom, del video de WhatsApp. Se dictan, no es mucho, es media página. Sí, a veces mi cita somos hasta 30, ¿no? Hay compañeros que a veces no ingresan por diferentes motivos. Qué pena. Ya, vamos a poner 5 grupos de 6. Sí, Miss, está bien. Ya, entonces cada grupo va a exponer su situación significativa. 7 grupos. Es que, profesora, recuerde que ya hay grupos establecidos. No sé si quieran respetar las chicas eso. Hay 7 grupos establecidos. No, las integrantes la mayoría son de 7. De 7. Ah, ya. De 7 y 3 grupos o Porque 4 7 grupos. integrantes, Miss, somos. Ya, 7, ya muy bien. Entonces, de 7 integrantes, cada grupo presenta su situación significativa. Porque ustedes ya a las 7 ya se conocen, saben su horario, saben de qué pie coge a una y de qué pie está más arriba la otra, y se ayuda. Entonces, es trabajo colaborativo. Sí, mi cita. Ya, entonces quedamos así, Mariluz, lo escribes ahí en el grupo, los grupitos, ya como ya están establecidos, les escribes, ¿no? Elaborar una situación significativa para el próximo viernes en una exposición de 3 minutos por equipo. Porque como se dan cuenta, no son ni 10 líneas.
buenas noches, Miss. Hola, Marit. Disculpe, también hay compañeras que a veces, no sé, que quizás no se comprendan en sus grupos y todo ello, y empiezan a presentar trabajos individuales. No, no se permite trabajos individuales. Justo esa mi cita, a ese punto quería llegar, ¿no? Que también, como dice usted, es un trabajo colaborativo, que aprendan a convivir, a compartir entre ellas, cada Exacto. una aportar tus ideas. Yo creo que Claro. estaría bien, ¿no? Eso sería mi aporte. Muy bien, Marit, que aprendan a hacer lo que predican. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer que nuestras ideas valgan, ¿no? Todas pueden aportar al menos, aunque sea una letra, una sílaba, una palabra. Vamos a aprender a respetar las ideas. Muy bien, porque en la escuela eso es lo que van a hacer cuando trabajen. Es difícil, pero se tiene que realizar. Muy bien, chicas. Quedamos así. Mariluz, los grupos que ya están conformados no hagan trabajos individualizados porque no hay tiempo para estar aceptando, por favor, ya, te toca exponer a ti solita, no, todo es en grupo, porque ustedes si no son las perjudicadas, tenemos que trabajar en investigación también. Muy bien, nos estamos viendo. Va a ser por sorteo, el primer grupo, segundo, todos van a salir Ya, el no, otro en día. ese mismo rato nos sorteamos. Ah, ya, listo. Vamos a jugar a la tómbola ese día, ¿ya? Listo. Chicas, cuídense mucho, desarrollen el trabajo como corresponde. Es poquísimo la tarea que tienen. Nos vemos, cuídense mucho, un abrazo, que Dios me las bendiga y nos dé vida hasta la próxima semana y más allá. Cuídense. Hasta mañana. Gracias, Gracias. profesora. Hasta luego, chicos. Adiós, adiós.